bienvenidos a Somos Brückenbauer, Somos Puentes, un programa de podcast que visibiliza las historias de expertos retornados que pertenecen al programa PMD, Programa de Migración y Diáspora de la Agencia Alemana Internacional para la Migración y el Desarrollo, GIZ. Hoy estamos con un invitado que seguramente tiene una historia súper interesante que contarnos, un experto retornado, él es el abogado Haslen Ricardo Ramírez. Lo saludamos aquí en Somos Puentes, Somos Brückenbauer. ¿Cómo está, Haslen? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo. Bueno, Haslen, nos gustaría comenzar llegando al grano con la primera pregunta. ¿Cómo se contacta Haslen con el PMD? ¿Por qué entra al programa? Bueno, yo creo que hace parte de un voz a voz una compañera muy especial que es Diana Sanabria, que contaba ya tal vez con el contacto y tal vez en un momento me habló del programa y de la posibilidad de generar pues estos contactos, a futuro verse la posibilidad o no de engancharme con el programa y así pues tuve una charla muy productiva y como siempre muy amena con la coordinadora para el programa en Colombia, Mónica Gutiérrez, y pues a partir de ahí, gracias a pues una persona pues tan espectacular como Mónica, cualquiera siempre se contagia de ese ánimo de regresar e intentar aportar algo en el país, ¿no? Nos gustaría conocer un poco acerca de tu perfil profesional que es bastante interesante sabiendo que eres un abogado, pero que se especializa en justicia militar y derecho criminal. ¿Dónde, dónde nace ese interés de Haslen por, por ese segundo enfoque que toma en su carrera profesional? Bueno, no solamente justicia militar y derecho penal, sino también derechos de los animales y derechos humanos son, digamos, como las áreas en las que más me muevo y bueno, tiene que ver un poco con esa historia personal, el interés de estudiar derecho y me apasionaba mucho esos ámbitos, tanto de la sociología como la filosofía en el derecho y el derecho penal es una de las que más tiene ese área. Luego después también por experiencias previas antes de ir a Alemania a trabajar en materia de derechos humanos y con la fuerza pública, pues surgió también ese rol tan específico con la justicia penal militar, un posgrado que hice en Colombia al respecto y bueno, poco a poco después también otras áreas que siempre me llamaron la atención, un poco como es por ejemplo el tema de derechos de los animales, que tuve también en algún momento la oportunidad de trabajar en Colombia algunos de estos puntos. Y, y bien, ¿no? Pues son cosas que nos apasionan a cada uno de nosotros, a mí en particular. Me apasiona mucho tener la oportunidad de hablar por quienes tal vez no tuvieron esa oportunidad de hablar por sí mismos y ahí pues personas que hayan sido privadas de sus derechos. La ley de los derechos humanos pues es muy llamativa. Derechos de los animales es lo mismo, son digamos sujetos que no tienen la posibilidad tal vez de ser interlocutores ante el sistema jurídico y político y pues de ahí pues eso me apasiona también mucho y pues en materia de derecho criminal también quien afronta un proceso penal pues siempre tiene también ese derecho a hablar y pues eso me llama mucho la atención. Antes de profundizar un poco más entre ese enfoque hacia la defensa de los derechos de los animales, por ejemplo, hablemos sobre por qué llega Haslen a España y cómo España al parecer lo lleva a Alemania. Bueno, en mi formación de pregrado en Colombia, y creo que esto le ocurre a todas y a todos, siempre estamos consultando literatura en todas las ciencias sociales o disciplinas sociales, diría yo. Consultamos literatura que no es solamente de nuestro país, sino que es de otros países. Casi siempre acudimos a grandes teóricos, a grandes autores de otros países, entre ellos España y desde luego Alemania. En algún momento dije que necesitabas tener ese tal vez ese salto cualitativo y pues de ahí que tal vez la primera oportunidad un poco más asequible fue España y una experiencia también muy importante. Ya estando en España eh, ocurre también casi algo parecido. Estando en España se consulta mucha literatura, pero sobre todo en mi área del derecho penal, la literatura alemana. Y ahí fue que dije, bueno, ya estuvimos en España, ya dimos un salto cualitativo, pero ahora hay que dar uno tal vez más alto, y ese era Alemania, que en aquel entonces se veía como
muy lejana, sobre todo por la barrera idiomática, ¿no? Cuéntanos cómo empiezas a aprender el idioma y cómo entras en la cultura alemana. Bueno, la verdad, de hecho, no llegué primero a Freiburg, sino que llegué a Constanz. Allí hice una maestría también. Y precisamente, pues todo empieza, digamos, en Colombia. Inicié un curso de alemán, como creo que muchas y muchos. Y luego pasé por ese momento tan frustrante, pero tan común, en el que tienes ya un B2 supuestamente en alemán, llegaste a Alemania y probablemente te devuelven a un B1, ¿no? Creo que eso nos ha pasado a todas y a todos. Hace parte del proceso, ya a estas alturas lo miras hacia atrás y te ríes, ¿no? Pero en ese momento fue algo muy frustrante. Pero eso, surgió la oportunidad de hacer una maestría en Constance, esto con apoyo de un programa muy específico que tiene la Universidad de Santo Tomás con la Universidad de Constance. Y pues allí recibí todo el apoyo, profesor, profesor Ibla en Constance. Y a partir de ahí, pues vino esa experiencia de una ciudad tan pequeña como Constance, no sé si todos y todas la conocen. Es una ciudad universitaria, eminentemente universitaria, no más de 80.000 habitantes, pero con el lago de Constanza, ¿no? El Bodensee en alemán, que es una experiencia maravillosa que les recomendaría a todos visitar. El Bodensee es increíble. Pues así inició mi experiencia alemana, incluso con muchas también relaciones con Suiza, ¿no? Porque son colindantes. Entonces, así empezó, digamos, aprendiendo alemán con ese idioma de Konstanz y alguito a veces de los suizos. Y bueno, una pequeña ciudad universitaria con un cambio que para personas, en mi caso, que vienen de Bogotá, pues fue un poco duro pasar de una ciudad tan grande y caótica como Bogotá a una ciudad tan pequeña, organizada y pacífica como Conce. ¿Cuáles son esas expresiones o esas palabras que Hasle nunca va a olvidar o siempre las recuerda de Alemania? Hay una que me llamaba mucho la atención que era Ostalgie, como Sí. esa nostalgia del oeste, porque creo que para mí tiene un valor simbólico y es eh, ver que Alemania no se agotó en 1945, sino que de ahí en adelante ocurrió muchísimas cosas en Alemania, entre ellas, pues, por ejemplo, la división entre las dos Alemanias, y que queden aún ese tipo de palabras, ¿no? Que recuerdan esa división y que demuestran pues que hubo más historia, me parece a mí muy, muy importante. Sobre todo porque todos y todas sabemos que lastimosamente ahí lo que hacen algunos canales de televisión o algunas formas de ver la historia casi que lo limitan la historia alemana a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y creo que había mucho, mucho más después. Entonces por eso ese tipo de palabras me llamaban mucho la atención porque hablan de qué pasó después e invitan eso a reconocer que es un país con una historia muy rica, nunca para de tener algo y que hay más, que no se agotó en los 40. Haslen, ¿cómo es superar la frustración de esos primeros encuentros con una cultura distinta como la alemana, lejos de casa, lejos de un círculo cercano? ¿Cómo es vivir esos momentos? Bien, pues creo que al principio es un poco duro, ¿no? Saber que al principio no te logras todavía hacer entender que asistes a ciertas clases y no lograste absorber todo lo que te estaban compartiendo y llegar a casa y no tener con quién compartir esa situación, sino estar solo o tal vez con otros compañeros con los que, salvo que te pongas a hablar inglés, no podías tampoco compartirlo en alemán. Era un poco al principio frustrante, pero yo creo que hace parte de ese proceso, ¿no? Al principio nos dan miedo los retos, pero luego después cuando nos aventuramos a tratarlos, pues se convierten en un aliciente. Y creo que eso fue lo que me ocurrió a mí. Bueno, las primeras 2 semanas tal vez un poco frustrante, pero de ahí en adelante era emocionante. Cada día aprender algo nuevo, cada día poder ver cómo algo que aprendía lo utilizaba y que me abría cada vez más campos, que me abría cada vez más puertas, que me permitía expresar más emociones, sentimientos, eh, incluso pensamientos, pues terminó convirtiéndose casi que en en una actividad casi que adictiva. Quería todos los días estar aprendiendo algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo. Casi que se volvió algo muy proactivo. De esos aprendizajes,
justamente de atravesar momentos como estos. ¿Qué es lo que todavía aplica Haslin en su vida diaria? Bueno, sobre todo, y eso es algo que le reconozco a esa experiencia en Alemania, y es la persistencia con orden. Yo creo que esa es una muy, muy importante moraleja que me dejó Alemania. Hay que persistir, pero hay que hacerlo con orden y con un plan. Si persistes con orden y con plan, no hay meta que no puedas alcanzar. ¿Cuál es esa relación que mantiene todavía Haslen con Alemania si existe? Bueno, como cualquier persona que vivió algunos años allí, pues muchas amistades aún. Pero digamos, en mi ámbito también particular, que me muevo entre instituciones públicas y entre la academia, pues esto es diario. No dejo de leer todos los días revistas especializadas en derecho alemanas, no dejo de interesarme por la política pública alemana y sacar experiencias que en alguna u otra manera puedan dar réditos para Colombia. Eso es ahora parte de mi diario vivir. Haslen, contémosle a la audiencia qué estás haciendo ahora, en qué proyecto estás trabajando. Bueno, ahora mismo, y eso fue hace muy pocos meses, me encuentro en la personería de Medellín como personero delegado en áreas de penal y estamos intentando también ya abrir otras áreas, y esto incluso con el apoyo del PMD en materia de una línea de protección y bienestar animal para la personería de Medellín. Entonces, pues me muevo en ese ámbito, como les decía, penal, derechos humanos y derechos de los animales. Y todo gracias, entre otras también, a esas grandes experiencias que hemos podido también adquirir. Esto nos da pie para profundizar, como lo mencionaba Samuel anteriormente, sobre esa defensa de los derechos de los animales, cómo es trabajar en esto, en algo que es bastante novedoso, ¿no? Es algo, digamos que el derecho penal tiene toda una historia, toda una trayectoria. Sin embargo, cuéntanos cómo es esto para la defensa de los derechos de los animales. Bien, pues estamos en una nueva época histórica. Yo creo que, valga la redundancia, se nos recordará en 2 o 3 generaciones como la generación que cambió las relaciones, por ejemplo, de género, pero también la que cambió las relaciones frente a los animales. Yo creo que sobre todo a partir de los años 70 se empezó a gestarse un movimiento por cómo nos relacionamos con los animales, y hoy en día estamos ya a puertas de reconocerles derechos en muchos países, ¿no? Es una cuestión de tiempo. Y eso implica entonces un cambio sociopolítico muy, muy importante, y es que pasamos de considerar a los animales como cosas objeto del ser humano, una visión que se puede resumir como antropocentrista, a una nueva visión, la podremos denominar como la zoopolítica, y es que compartimos pues este planeta, y a partir de ahí, sin intentar establecer situaciones de superioridad de una especie sobre otra, pues lo importante es coexistir y respetar esos mínimos, esas expectativas que cualquier otra especie también tendría, y que nosotros estamos incluso en capacidad de procurar de una manera mucho más expedita y mucho más clara. Haslen, sería interesante creo que para la audiencia, ya que eres una persona que se movió entre tantos países y ciudades, cuéntanos cómo es vivir en Medellín, háblanos de ese territorio, ese espacio también geográfico, de la naturaleza que hay a los alrededores de lo metropolitano. Bien, nací en Bogotá, aunque soy rolo, ¿no? Todos sabemos rolo, el que sus padres no son de Bogotá. Mi madre es boyacense, mi padre de Cundinamarca, entonces he podido tener también esa experiencia de otras regiones. Eh, Hay algo gracioso que a veces me ocurrió, fíjense, mientras estuve tantos años en España y en Alemania sobre todo, a veces se siente, ¿no? Te sientes a veces extranjero, aunque yo puedo decir que pues en Alemania a veces se puede sentir una relación distinta, pero muy respetuosa siempre. Una vez volví a Colombia, claro, yo no estaba pensando en volver a una ciudad, sino volver a mi país, a apoyar en lo que pudiese apoyar. De hecho, los apoyos que he tenido el PMD me han permitido estar en Popayán, me han permitido estar también aquí en Medellín. Eh, y cuando volví, pues venía con la expectativa, vuelvo a mi país, ¿no? Pero pues sabemos que hay ciertas rivalidades entre ciudades que a veces se me habían olvidado por completo,
Y cuando llegué a Medellín, una de las primeras cosas que alguien me pregunta en medio de transporte es como, ¿y qué hace un bogotano aquí en Medellín? Me causó muchísima gracia, porque, claro, después de vivir tantos años fuera del país, pues volver a mi país no me importaba para nada la ciudad a la que volviese, era volver a mi país, pero luego después te das cuenta que puedes sentirte extranjero en cualquier lugar donde no tengas un núcleo de amigos, ¿no? Un núcleo familiar tal vez. Y pues eso hay que construirlo. Entonces al principio casi que me he sentido nuevamente extranjero. Cuando recién volví todavía mi acento estaba un poco raro, entonces incluso a veces me preguntaban si era de otro país. Pero luego poco a poco pues ya se crea también aquí un núcleo, se crea un nuevo círculo de amistades y pues es otra casa también. Medellín en materia de, por ejemplo, aquí estamos hablando de protección animal, es una de las ciudades pioneras de Colombia, sino la pionera. Bogotá recién se está poniendo las pilas, Medellín era la líder en protección animal y pues aquí hay bastante que hacer pese a ello. Es un ámbito pues como bien lo dijiste, no es solamente Medellín, sino es un área metropolitana que incluye a otros municipios y hay no solamente fauna doméstica y animales de compañía que proteger y por los cuales hablar, sino que también hay fauna silvestre, que es, digamos, yo creo que el nuevo reto que le queda a Colombia y es empezar a poner más cuidado a su fauna silvestre y eso implica un cambio muy, muy fuerte en una, por ejemplo, área metropolitana que tiene salidas por distintos lugares, pisos térmicos distintos, tipos de fauna, flora muy distintos. Entonces es un reto muy, muy interesante y es una ciudad muy pujante, eso sí hay que reconocerlo sin tapujos. Esta ciudad, lo que se propone, esta área metropolitana, lo que se propone, lo logra. ¿Cómo llegaste ahí, Haslen? Bueno, pues en principio yo estaba todavía en Alemania cuando empecé a relacionar con el PMD y he hecho una serie de viajes, no ha sido solo uno que he adelantado con el PMD. El primero fue a Popayán realmente, para adelantar un trabajo de investigación que logramos sacar un libro, fue publicado hace unos meses, precisamente en materia de protección y bienestar animal. Luego de ello estuvimos en Bogotá, ya en el ala de derechos humanos, apoyando a la Comisión de la Verdad en una investigación precisamente con los temas que hemos venido hablando de derechos humanos y justicia penal militar. Y luego después se dio la casualidad de que en Medellín se creó la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal y se requería tal vez un apoyo inicial para apoyar estas actividades de creación de una institución que jurídicamente hablando implican muchísimas cosas. Unificar muchos criterios normativos, crear parámetros para las instituciones. Crear una institución es muy difícil, la verdad. Incluso superó las expectativas de lo complejo que yo creí que iba a ser. Entonces, a partir de ahí, vine aquí a Medellín y luego, fíjense que estaba pensando incluso ya devolverme realmente otra vez a Alemania, pero se vinieron dando otra serie de cosas y sobre todo con la personería ahora mismo, que es la institución con la que estoy. Y pues bueno, aquí estamos pujando para obtener también los objetivos que tiene esta institución y que redundan en bienestar tanto para las personas como para los animales. Estamos muy felices en Somos Brückenbauer, Somos Puentes de tenerte en el programa, escuchar tu historia, conocer todos estos proyectos que has venido haciendo y esta pasión que también tienes por la defensa de los derechos humanos y de los animales. Cuéntanos cómo ves tú el papel de la diáspora en estas misiones y también cómo ves la red de expertos retornados. Bueno, pues a mí me parece algo muy, muy importante y lo he visto porque los lugares a los que he ido se han dejado productos muy importantes, gracias, que de otra manera difícilmente se hubiesen logrado. Yo creo que el enfoque claro del programa precisamente no es el venir del extranjero y dejar, sino precisamente construir puentes. Eso es lo que a mí me ha parecido más importante, compartir experiencias, construir puentes y generar de alguna u otra manera incluso autosuficiencias, que eso es lo más importante, ¿no? No era el típico modelo de cooperación de vengo, dejo y ya, sino que precisamente está más interesado y de ahí que se utilicen precisamente migrantes, como en nuestro caso, personas que pueden generar lazos más específicos, conocer también la realidad específica del punto al que se dirigen y establecer esos lazos.
Por ejemplo, uno de los puntos importantes que vamos a intentar ahora con la personería no es solamente crear esta línea, adelantar alguna serie de trabajos específicos, sino también crear una red, por ejemplo, de instituciones parecidas a las personerías en Medellín con otras que hay en Alemania, con Lobnus Gefängnis o cosas así, por ejemplo. Y eso es lo importante que a mí me parece, ¿no? No es solamente una relación, digamos, unilateral o de arriba abajo, sino que es empezar a construir puentes, que haya un win-win, que también hay experiencias que ocurren en Colombia que pueden interesar a Alemania y que precisamente no son solamente un modelo de venir, dejar y adiós, sino es venir, crear, compartir y seguir en ese contacto hacia adelante y con algunos objetivos definidos. Pues una conversación muy entretenida hemos tenido con el abogado Haslen Ricardo Ramírez, experto retornado, perteneciente al programa PMD. Haslen, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Somos Puentes, Somos Brückenbauer. Este podcast ha salido muy chévere, te agradecemos tu tiempo, tus palabras y todo lo que le aportas también, por supuesto, al programa.